La trigonometría es la rama de la matemática que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos. Se llaman razones trigonométricas a las que relacionan las longitudes de los lados de unos triángulos rectángulos con los ángulos agudos del mismo. Bien, entonces nosotros vamos a estar analizando los ángulos agudos y la relación que tienen con la longitud de los lados de un triángulo rectángulo. Supongamos que yo voy a analizar este ángulo agudo al que le vamos a dar el nombre de alfa. El cateto opuesto a alfa va a ser justamente el que esté enfrente y lo vamos a denominar como CO, cateto opuesto. El cateto adyacente va a ser el que junto con la hipotenusa formen el ángulo. Y lo vamos a denominar como CA, cateto adyacente. Y la hipotenusa ya la conocíamos, era la que estaba opuesta al ángulo recto. Y la vamos a denominar con H. Bien, de estos tres lados y este ángulo van a surgir tres relaciones importantes que son las siguientes. El seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto a la medida de la longitud del cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo va a ser igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien, estas tres relaciones me van a servir para calcular alguno de los lados o alguno de los ángulos en función de los otros datos. Bien, la situación problemática me está pidiendo que yo resuelva este triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa de 10 centímetros y uno de los ángulos agudos de 45. Para este tipo de problemas yo voy a necesitar una calculadora científica, pero no se preocupen, si no tienen calculadora científica pueden descargar a sus celulares alguna aplicación que sea de calculadora, lo buscan así tanto en App Store o Play Store. Bueno, esas cosas no entiendo mucho. Por ejemplo, yo me descargué mi calculadora científica al celular. También lo que pueden hacer es en el buscador, ponen calculadora científica online y también hay algunas que no hace falta descargarlas, son un poco más lentas, pero las pueden utilizar. Bien, procedemos a calcular. Yo tengo un ángulo agudo y tengo la hipotenusa, voy a utilizar las razones trigonométricas. Yo sé que el seno de, en este caso, 45 grados va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sí la conozco, que es de 10 centímetros. Fíjense que yo me posiciono en el ángulo, el que está al frente es el cateto opuesto y el que forma junto con la hipotenusa del ángulo es el cateto adyacente. Bien, calculamos seno de 45. Seno de 45 entonces es 0,707. Va a ser igual al cateto opuesto sobre 10 centímetros. El 10 centímetros que está dividiendo va a pasar multiplicando. Nos va a quedar 0,707 por 10 centímetros. Calculamos. Nos va a quedar un valor de 7,07 centímetros. Bien, entonces ya hemos calculado el cateto opuesto. Nuestro cateto opuesto va a ser igual a 7,07 centímetros. Ya tenemos cateto opuesto, tenemos hipotenusa, tenemos que calcular el cateto adyacente. Para el cateto adyacente tengo dos maneras de calcularlo. Una va a ser, yo podría utilizar alguna otra razón trigonométrica que tenga el cateto adyacente y calcularlo de la misma forma. O bien puedo utilizar el teorema de Pitágoras porque ya tengo hipotenusa y tengo uno de los catetos. Vamos a utilizar entonces la hipotenusa al cuadrado
igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. La hipotenusa la conocemos, es de 10 centímetros elevado al cuadrado. Tenemos uno de los catetos que es 7,07 elevado al cuadrado más el cateto que no tenemos. Bien, vamos a ir calculando. 7,07 elevado al cuadrado es 49,98 centímetros al cuadrado más el cateto que no tenemos. Bien, el 49 que está sumando va a pasar restando para el otro lado. Me va a quedar 100 menos 49,98 centímetros cuadrados, todo igual al cateto al cuadrado. 100 menos 49,98 es 50,02 centímetros al cuadrado. Fíjense que hasta acá yo tengo calculado el cateto al cuadrado. Lo que yo necesito es este exponente pasarlo como raíz. Bien, sacamos la raíz cuadrada de 50,02. Me va a quedar 7,07 centímetros. Y entonces hemos calculado el cateto adyacente. Bien, fíjense que ya tenemos todos los lados, me falta un ángulo. Yo sé que el ángulo recto es de 90 grados, sé que el otro ángulo es de 45 y para el tercer ángulo lo que nosotros podemos hacer para calcularlo es a través de la suma de ángulos interiores. Yo sé que la suma de ángulos interiores de un triángulo, alfa más beta más gamma, es siempre 180 grados. Siempre la suma de ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Vamos a poner alfa 45 grados más 90 grados, que es el otro ángulo que conozco, más el que no conozco. Y voy a despejar en esta fórmula para saber el otro ángulo que no tenemos. 45 más 90, 135. El 135 que está sumando pasa restando. Y 180 menos 135 es igual a 45 grados. Bien, y de esta manera entonces hemos logrado calcular todos los lados y todos los ángulos de nuestro triángulo rectángulo, que originalmente teníamos como dato la hipotenusa de 10 centímetros y uno de los ángulos agudos de 45 grados.